Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos a todos los oyentes que nos siguen en el 89.8 de su FM, pero también a los espectadores que tenemos a través del farodeceuta.es. Con posterioridad, esta tertulia, este espacio de debate se podrá consultar a través de la plataforma YouTube, que es donde pues vamos almacenando todos los contenidos de esta casa. Hoy vamos a tener una edición un poco más corta de lo habitual de la tertulia, porque a continuación también tendremos una entrevista y vamos a tratar un asunto que está de absoluta actualidad, y es esa percepción de conflictividad de las aulas que no solamente es exclusiva de Ceuta, sino que es a nivel estatal. Pues surgen casos, surgen incidentes y surge el debate en torno a qué se puede hacer para frenar esta violencia en las aulas, si es que la hay. Para ello tenemos hoy aquí en nuestros estudios de COPE Ceuta a Francisco Lobato, el expresidente de la Junta de Personal Docente. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Anabel Contreras, que es directora del Juan Morejón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada. El motivo de haber invitado a nuestros dos contertulios de hoy es que, Francisco Lobato, asistió a la reunión que hubo con el Ministerio de Educación hace escasos días, el martes, después de la agresión a una profesora la semana pasada en el Instituto Avila. Y tenemos a Anabel Contreras porque ella en su centro desarrolla un programa para sensibilizar a los alumnos sobre, sensibilizarle acerca de la violencia contra el resto de sus compañeros y sobre el acoso escolar en concreto. Pues si os parece, comenzamos contigo, Paco. Claro, el titular, es bastante claro, el que salió de aquella reunión del martes, como os comentaba, la dirección provincial, y es que la inspección educativa va a evaluar los planes de convivencia de todos los institutos. ¿Qué es eso de los planes de convivencia? Bueno, vamos a ver. En principio, y eso me gusta dejarlo siempre muy claro y una vez más, que el hecho lamentable del jueves no deja de ser un hecho puntual que afortunadamente no es la tónica que ocurre en los institutos, pero que sí nos lleva a la reflexión de que es un poco la parte, el iceberg, la punta del iceberg que sobresale, y que sí hay un malestar fundamentalmente en los institutos, porque es curioso cómo la percepción que se tiene en los colegios y en los institutos es diferente. En los colegios hay una serie de características que lo podrían explicar, pero en los colegios se da muchísimo menos este ambiente de falta de disciplina, de malestar, mientras que en los institutos la verdad es que tú hablas con el profesorado y en general la mayoría, un porcentaje muy alto, te muestra esta situación. Entonces, hay una serie de mecanismos que tratan de reconducir esto, porque es verdad que legalmente y en los planes de mejora de los centros, en el reglamento interno, existe el plan de convivencia, que es una actuación que se hace, un plan que se hace para reconducir todos estos problemas y para mejorar la convivencia en los centros. Cada centro tiene el suyo, está supervisado lógicamente por los servicios de inspección, y en este plan de convivencia se pretende buscar todas las soluciones que pueda haber para mejorar esta convivencia en los centros, desde actuaciones puntuales hasta actuaciones más complicadas, y reconducir todo esto. ¿Qué ocurre? Pues que lo que a nosotros nos comenta el profesorado es que en muchas ocasiones estos planes de convivencia o bien están fallando o no se llevan como se tenían que llevar, porque la conflictividad que se percibe en las aulas, en los institutos, insisto, después, cuando nosotros nos reunimos con la dirección provincial, nos dicen que ellos no tienen esa percepción porque no les llegan los casos concretos o estadísticas de esa situación. Entonces, por eso la insistencia con los servicios de la inspección en que supervisen primero esos planes de convivencia y fundamentalmente que lo intensifiquen, que la labor suya como inspección ponga un poco el acento en esos planes de convivencia para buscar dónde, porque yo siempre digo lo mismo, es así,
hay una percepción, si se hacen muchas partes para entendernos por parte de los institutos y al final esto no culmina con la inspección, es porque algo por el camino ha ido fallando. Entonces, de ahí el hecho de que intensificar la labor de la inspección en los planes de convivencia. Claro, de hecho, es uno de los asuntos que se trata en el artículo del periódico El Faro de Ceuta, y es que, bueno, pues dice que existe, en concreto tú hablabas de esa conflictividad soterrada, pero bueno, la dirección provincial dice que no se dan tantos partes, en qué momento esos partes pues no llegan a la dirección provincial, o qué es lo que ocurre, que se arrepiente al final el alumno o el profesor y da marcha atrás en cuanto al parte. ¿O? No, puede haber muchas causas y tenemos que ser también realistas, y la verdad es que muchas veces los partes, porque el parte es un papelito que rellena el profesor hoy en día a través del ordenador, donde especifica pues que ha habido tal falta de conducta o tal consideración que él realiza, pues que puede ser desde que un alumno, pues yo qué sé, en la clase ha hecho alguna barbaridad, para que todos nos entendamos, hasta simplemente puede ser que a lo mejor un alumno no haya traído el libro y ese día pues, se le haya olvidado y esté sin poder trabajar. Claro, la situación no es la misma en un caso que en otro. Entonces, ahí está la labor también de la jefatura de estudios, del equipo directivo, para, una vez que le llega todos esos partes, supervisar y ver, mira, pues esto es constitutivo de que abramos un expediente o no. Y hay muchos de esos partes no tienen por qué llegar porque realmente no son graves. Pero es verdad que muchos de los que sí son graves a lo mejor no finalizan el recorrido. ¿Por qué? Pues puede ser, como tú bien has dicho, porque haya una reconsideración, porque las medidas que en el mismo centro al alumno se le apliquen pues sirvan para modificar esa conducta. Puede ser porque al final, muchas veces incluso el profesorado, que ya está resignado, diga, mira, yo ya no continúo esto porque al final no me sirve para nada. O puede ser que a lo mejor haya una ruptura que habría que estudiar, y ahí está la labor de la inspección, por la cual, pues por el motivo que sea, porque yo tampoco me gusta, sin tener ninguna prueba, sin tener nada, acusar a nadie, pero que al final el resultado sea que la inspección no tiene conocimiento y que nos diga en una mesa, con estadísticas en la mano, mira, pues nosotros la verdad es que tampoco tenemos esa concienciación. Hablamos en ese caso, en el caso con Paco Lobato, presidente de la Junta de Personal de los institutos, pero en los colegios también se están llevando a cabo, no sé si es equiparable, pero también entiendo yo que es una especie de planes de convivencia también, en concreto en el colegio Juan Morejón, lo que desarrollan es un protocolo de acoso escolar y efectivamente un plan de convivencia en este centro educativo. Como hemos comentado, al inicio de la tertulia tenemos a Anabel Contreras, que es la directora del colegio Juan Morejón. ¿En qué consisten los planes de convivencia? En este caso hemos hablado con Paco de los institutos, pero en el caso de infantil y primaria, ¿en qué consisten? Vamos a ver, los planes de convivencia es un documento que es obligatorio tanto en los institutos como en los centros de infantil y primaria. El objetivo es el mismo, la convivencia y mejorar la convivencia. No hay diferencia entre uno y otro. La diferencia lo marcan las características del entorno, las características del alumnado, las problemáticas, en fin, las circunstancias de cada centro. Pero todos tenemos obligación de elaborar un plan de convivencia con actuaciones concretas para mejorar la convivencia en nuestro centro. Entonces, hay centros que necesitan muchas actuaciones porque tienen muchos problemas de conflictividad en el centro, pero hay centros que no le hace falta, sí, que los planes de convivencia son pequeñas actuaciones para mejorar el ambiente porque no tienen conflictos. Claro, porque el tema de los conflictos depende mucho del entorno familiar, ¿vale? Como me dice mi gran compañera y colega Mar Romera, en los centros tenemos que tratar de compensar lo que no se da de manera natural. Entonces, los problemas que está habiendo ahora de tantos conflictos, porque acoso escolar lo hay en todos los centros, en todos, absolutamente en todos, y los temas de violencia escolar se dan en todos los centros, el problema que hay ahora es que el entorno familiar no está educando lo suficientemente en temas de disciplina, de valores, de respeto, de autocontrol, de automotivación, de dedicación, de atención. Entonces, hay muchos niños con muchas carencias afectivas, muchas carencias emocionales que llegan a nuestros centros y, bueno, que con muchos problemas y como consecuencia hay muchísimos conflictos en las aulas.
¿Qué pasa? Hablando concretamente del tema de nuestro plan de convivencia, nuestro objetivo prioritario, tanto a nivel de equipo directivo como de profesorado y personal docente y no docente, es que nuestros niños vengan felices y contentos al colegio. Para nosotros y para mí en concreto, por encima de que saque un 9, un 10, un 4 o un 5 en las materias. Ese es nuestro objetivo prioritario. Entonces, nuestro plan de convivencia, que además concretamente estamos siendo evaluados por la inspección en el tema de convivencia, nuestro plan de convivencia está siendo evaluado en estos momentos por la inspección, dentro de las instrucciones que ha recibido la inspección. Pues el otro día estuvo nuestro inspector y estuvimos explicándole qué consistía nuestro plan de convivencia, qué cosas pensábamos hacer, qué cosas estábamos haciendo. Creo que salió bastante satisfecho, porque estamos creando un documento operativo, real, funcional, para intervenir en la convivencia en sí, de toda la comunidad educativa. Entonces, tenemos un proyecto dentro del plan de convivencia que es el Club de las Buenas Personas, que trabaja la inteligencia emocional, tanto intrapersonal como interpersonal. Trabaja el trabajo en equipo y habilidades socioemocionales. Estamos llevándolo a cabo en los quintos, con un éxito tremendo, porque para mí la base de los problemas en los centros y de los problemas en cualquier entorno laboral, familiar, en cualquier entorno, es la falta de competencias socioemocionales, la falta de inteligencia emocional. Yo considero que debería ser no una competencia como tienen en la Comunidad de Valencia, creo que debería ser una materia más del currículum, una materia, un área, una asignatura, como queramos llamarlo. Porque si es algo transversal, se queda en el camino. Tendría que ser una materia a trabajar, la educación socioemocional, como la llama Juan Baello. Pero no solamente eso, sino que debería ser una materia imprescindible en la Facultad de Magisterio. Formar al profesorado, que eso ya lo he comentado muchísimas veces en la facultad, debería de ser una asignatura obligatoria para todo el profesorado de infantil, primaria, de la ESO. Porque hay personas que afortunadamente dentro de la nueva inteligencia que tenemos cada uno, hay personas que nacen afortunadamente con una gran inteligencia emocional. Tiene empatía, tiene asertividad, respeta, sabe comprender los sentimientos, sabe expresarse los sentimientos, se conoce, se controla. Es decir, todo lo que supone tiene fuerza de voluntad, tiene perseverancia, etcétera, etcétera. Hay gente que nace con esa inteligencia desarrollada, entonces, fantástico. Pero hay mucha gente que no tiene esa inteligencia, tiene que desarrollarla. Es decir, ningún profesional sin inteligencia emocional será un gran profesional. Eso es imposible. Por eso considero que esa asignatura, esa materia, ese ámbito debería ser trabajado de forma explícita, tanto en la facultad como en la familia, como en los centros educativos. Eso evitaría todos los problemas. El proyecto nuestro, que es el Club de las Buenas Personas, es increíble cómo los niños llegan a conocerse, a comprenderse y a controlarse, y además a trabajar, a controlarse entre ellos, a ayudarse. Es decir, está siendo un proyecto que queremos difundirlo, extraordinario. Y dentro de este plan de convivencia tenemos nuestro protocolo de acoso escolar, y dentro del protocolo de acoso escolar tenemos lo que estamos llevando a cabo esta semana, que son unas jornadas de acoso escolar para el alumnado de cuarto, quinto y sexto. Estas jornadas están consistiendo en que el lunes, martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 menos cuarto, hoy ha durado hasta las 11, aproximadamente 2 horas, se les da una charla, pero no es una charla expositiva, sino hay vídeos, hay imágenes, hay participación del alumnado para que den su opinión, para detectar sus conocimientos previos, qué saben sobre el tema, qué soluciones les darían a temas de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. También hay rap, ahí bailamos, cantamos, es decir, muy dinámico. Al profesorado le está encantando y al alumnado también, porque se está trabajando, porque lo que falta también es no solamente información, sino concienciación, sensibilización, saber cómo puedo ayudar a la víctima, cómo prevenirlo, cómo intervenir. Entonces, en estas charlas estamos trabajando no solamente la sensibilización y la concienciación con vídeos duros, vídeos de acoso escolar duros, y vídeos de actitudes de buenas personas que hacen llorar al alumnado y al profesorado. Yo llevo haciéndolo, pues llevo 4 días y 4 días llorando. Claro, porque quieres despertar, quieres trabajar en lo emocional, el corazón.
Y bueno, con vídeos, con fotografías, es decir, cosas muy impactantes para concienciarles, sensibilizarles, informarles para que sepan qué es acoso, qué no es acoso, los tipos de acoso, los participantes del acoso, quién son cómplices, quién son testigos, cómo trabajar la ley del silencio, cómo denunciarlo, de qué manera hacerlo, cómo perder ese miedo. Es decir, todo eso lo hemos ido trabajando. Y ha durado 2 horas. La verdad que ha sido muy emocionante porque ha sido un trabajo que hemos preparado la orientadora y yo con mucha ilusión. Hemos recibido la enhorabuena de los compañeros, la enhorabuena de los alumnos, pero claro, ya les he dicho, esto es una parte que forma parte, perdón por repetir, del protocolo de acoso escolar, y esto es un punto que luego hay que trabajarlo en las aulas, con otras actuaciones, dentro del club de las buenas personas y continuarlo con el proyecto de mediadores escolares que vamos a iniciar en sexto. O sea, cada grupo, cada nivel va a tener unas actuaciones, pero para intervenir directamente sobre el problema, inteligencia emocional, empatía, vídeos, actividades, situaciones, debates, es decir, cosas que... Y luego, por supuesto, el seguimiento en el recreo y con los mediadores escolares de sexto, pues que ya lo han sugerido hoy. Digo, no os preocupéis que todo está ya medio preparado. Que van a tener, es decir, eso... de hecho, estamos viendo, creo que es el PowerPoint que han estado proyectando en estos días allí en el colegio, los alumnos. Sobre todo, una de las cosas más importantes para prevenir e intervenir sobre el acoso escolar, aparte de la inteligencia emocional, imprescindible en el profesorado e imprescindible para trabajar y desarrollar en el alumnado, es intervenir sobre, como ya sabemos, hay 3 figuras, 3 participantes, que son los observadores, que pueden ser testigos, pueden ser cómplices, es decir, hay una variedad, pueden ser de los que apoyan al acosado, está el acosador y está la víctima. Pero yo comparto mucho la filosofía del proyecto Kiva, de acoso escolar, que hay que intervenir sobre los observadores. Eso es prioritario. Sobre los observadores, que hay los que apoyan y ayudan al acosador, muchos de ellos sin estar de acuerdo, los hay los que están en la ley del silencio porque tienen miedo, sobre eso hemos trabajado mucho en estas charlas, hay que seguir trabajando, y luego están los que apoyan a la víctima. Entonces, hay que intervenir sobre los observadores, sobre los espectadores. Eso es también básico y fundamental. Pues nos quedan escasos minutos para esta, como hemos dicho, una tertulia más breve de lo habitual. ¿Alguna conclusión? Yo iba a proponer otro tema, no sé si quizás sea también oportuno cerrar, aunque ya lo ha comentado la directora del colegio, que además tiene, como bien ha comentado, ese programa en marcha. Este asunto ella ha comentado Anabel, bueno, pues que puede estar en el entorno familiar, que no está educando en el autocontrol, en la dedicación, pero ¿qué más puede estar detrás, Paco? ¿Qué más puede estar detrás de este repunte de conflictividad, que siempre hablamos de percepciones, pero ¿qué puede haber detrás? ¿Edades conflictivas o qué se esconde detrás de este fenómeno? Vamos a ver, fundamentalmente, porque yo he hecho hincapié en los institutos, y Anabel ha estado hablando, claro, de un colegio donde además tienen un plan de convivencia que, por lo que le he estado oyendo, es genial, y habría que tratar de difundirlo y llevarlo a otros sitios porque creo que es muy interesante, pero repito que los repuntes gordos, los problemas realmente importantes se están dando en los institutos. ¿Cuáles son las situaciones por las cuales se ha llegado a esto? Son varias y diversas. Ella ha planteado uno de ellos, que es el extracto social. Los niños llegan al colegio, llegan al instituto, pero lo que traen es las condiciones que están viendo en su entorno, tanto por parte de los padres como por parte de los compañeros y demás. La percepción que tenemos en general en la sociedad es la de que se están perdiendo muchos valores, que la responsabilidad, que eso es fundamental, la percepción de que somos personas que tenemos unos derechos, unos deberes, pero que somos responsables, y que cuando de alguna manera hacemos alguna actuación y esa actuación lleva unas consecuencias, tenemos que tener la capacidad de ser conscientes de esa responsabilidad y que eso además puede tener alguna penalización. Esa situación hoy en día parece como si se estuviera perdiendo. Y eso es muy importante. Hay que hacerle ver a los alumnos
que esa responsabilidad la tienen que tener, porque estos alumnos no podemos perder de vista que son los ciudadanos del futuro, desde los que nos van a gobernar hasta los que van a estar en las empresas, en las fábricas, incluso en los colegios. Y esa pérdida de valores es algo bastante preocupante, valores en general, no quiero ahora recalcar aquí ni valores de ningún tipo, sino el hecho fundamentalmente de que son personas con las cuales tienen que tener la conciencia de que sus acciones tienen unas consecuencias y ellos tienen que tener la responsabilidad suficiente para saber cuáles son esas consecuencias y no perder de vista incluso a sus compañeros, porque me gusta hacer siempre mucho hincapié que en todos estos problemas los que más sufren las consecuencias, que también son los profesores, pero los que más sufren las consecuencias son sus propios compañeros, porque el hecho de que en una clase el profesor se tenga que tirar 20 minutos a lo mejor para restablecer el orden, algo tan simple como eso implica que esos 20 minutos lo han perdido de lo que realmente tendría que estar haciendo, que es en la docencia. Eso es una de las causas. Hay otras muchas, porque evidentemente la situación en la que nos encontramos en los institutos por parte del profesorado nos hablan de muchas casuísticas, pero creo que si fuéramos capaces de concienciar al alumnado sobre su papel en las acciones que realiza, en la responsabilidad, habríamos avanzado mucho. Y en lo que ha estado planteando Anabel incide mucho en esta situación, en que los compañeros sean además conscientes, el espectador, como ella hablaba, y sea capaz de, en un momento determinado, tener una actuación en ese sentido. Entonces creo que ese, que es uno de los muchos detalles que podríamos hablar, pero creo que eso es fundamental. Pues Anabel, a modo de conclusión, no sé si quiere abundar un poco en cuáles son los motivos que están detrás de ya no solamente en los institutos, aunque quizás sea donde es más flagrante pues estas faltas de respeto y estos actos que se pueden marcar dentro de la agresión, pero en el caso de la educación infantil y primaria, ¿cuáles son los factores que provocan que se esté dando, en el caso que hablamos, de acoso escolar? Pues sobre este tema, el otro día además estuve leyendo un artículo y dijeron que en los cursos donde se está dando más acoso escolar es en primero y segundo de la ESO y quinto y sexto de primaria. Pero la problemática es que está empezando a darse cada vez en cursos más bajos. A partir de 8 años, 9 años, está empezando a aumentar los temas de acoso. Entonces, evidentemente, el problema es que la mayoría de los, por no decir todos, de los acosadores, de los agresores, son víctimas, a su vez, de entornos familiares muy desfavorecidos y además han sido víctimas de casos de acoso escolar también. O sea que estos son cadenas. Entonces el problema es que, bueno, nosotros cuando llega un límite ya que el niño no es conquistable, pues evidentemente también se sanciona, pero nosotros, nuestra filosofía es trabajar sobre el tema de la disciplina positiva. Es decir, que los buenos, que todos son buenos, hay buenos y malos comportamientos, eso es diferente, que los buenos nos ayuden a conquistar a los que se portan mal y intervenir sobre las familias e intervenir sobre sus problemáticas. ¿Qué problemas tienen para conquistarlos e integrarlos dentro del grupo? Esa es la filosofía que nosotros tenemos, es ayudar a las víctimas y ayudar a los acosadores, que siempre son víctimas en alguna circunstancia. Y, por supuesto, por encima de todo, inteligencia emocional, responsabilidad compartida, valores y disciplina positiva. Pues Anabel Contreras, directora del Colegio Juan Morejón, y Paco Lobato, Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, con los oyentes en el 89.8 de su FM y también a través de la página web del farodeceuta.es. Y ahora a continuación, el hecho de que hoy hayamos modificado un poco la estructura, la escaleta de este programa, es porque a continuación vamos a tener una entrevista con Mara Monreal Rodríguez. Ella es la presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven y ha estado recientemente en la ciudad autónoma. Mara Monreal Rodríguez es la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, de la cual forma parte el grupo de abogados jóvenes de Ceuta. Abogada penalista y experta en Derecho Penal de Menores y Criminología Juvenil, ha visitado Ceuta para participar en una jornada formativa para los compañeros adscritos al turno de oficio de menores. Muy buenas tardes y bienvenida a COPE Ceuta y Faro TV. Buenas tardes, muchas gracias.
Dentro de esta jornada imparte la ponencia los aspectos jurídicos y criminológicos del acoso escolar. ¿Cuáles son esos aspectos que analizan su intervención? Bueno, pues lo que vamos a intentar es dar una visión tanto criminológica, que quiere decir de datos, estadísticas, de, por ejemplo, cómo identificar el acoso escolar, cuáles son los sujetos intervinientes, etcétera, y una perspectiva jurídica, que es como abogados, cómo debemos actuar cuando llega a nuestro despacho una víctima o un acosador, porque nosotros tenemos esa doble vía de actuación en un tema de acoso escolar. Entonces vamos a intentar ver desde lo más teórico hasta lo más práctico. ¿Qué circunstancias deben de confluir para saber que el problema que se está produciendo es realmente un acoso escolar? Bueno, lo principal, que es lo que muchas veces a lo mejor cuesta más entender por parte de la gente que no entiende de derecho, es que se requiere que sea una acción persistente en el tiempo, es decir, continuada. Algo que sea puntual, una pelea puntual, unas amenazas puntuales, una agresión puntual, nunca va a ser acoso escolar. Es decir, se requiere una reiteración. Por otro lado, debe ser entre iguales, entre compañeros del mismo centro. Es decir, nunca va a haber acoso escolar de un alumno a un profesor, de un profesor a un alumno, de un padre a un alumno. Siempre requiere que sean estudiantes del mismo centro. Y luego, por otro lado, que se haya cometido un daño que puede ser a la integridad moral de un alumno o de una alumna, o unas lesiones, una amenaza, es decir, que exista realmente ese daño. Como abogada, ¿ha detectado ese incremento en la afluencia de casos de acoso escolar a los juzgados del que han advertido otras instancias? Pues bien, desde el problema del acoso escolar ha sido un poco a la par que el de la violencia de género. Son dos tipos de violencia que suelen estar ocultas por sus características. Igual que la violencia de género se da dentro de una casa, dentro de un entorno familiar privado, el acoso escolar se suele dar en un centro. Ahora veremos que con el ciberacoso está cambiando esto, pero suele ser dentro de un centro y también de manera privada. Pero es que además hay que añadirle que las víctimas suelen ser además víctimas de lo que se le dice en la doctrina la ley del silencio, que es que no son capaces de denunciar estos hechos. Entonces, dicho esto, nos encontramos con que existe un problema de denuncias, pero es cierto que poco a poco cada vez hay más medios. De hecho existen diferentes campañas con teléfonos gratuitos que cada vez están asesorando muchísimo más a posibles víctimas de acoso escolar, y es verdad que ahí sí que se está viendo un mayor incremento, bastante más considerable que quizás los que acaban llegando a los juzgados. ¿Cuáles son los delitos que los menores pueden sufrir como víctimas y cometer como agresores? Pues bien, como hemos señalado, el ciberacoso o el ciberbullying es uno de los delitos que de hecho es el que vamos a tratar esta tarde en la ponencia, pero no es el único. Podemos encontrarnos delitos de sexting, podemos encontrarnos sextorsión, grooming, podemos revelación de secretos, es decir, suplantación de identidad. Tenemos un catálogo bastante amplio de delitos en redes sociales. De todos ellos, el grooming suelen ser más como víctimas que como acosadores, que es una variante. Entonces el resto sí que se suele dar a lo mejor también entre víctimas y acosadores menores. ¿Y está suficientemente regulada la respuesta judicial a esos peligros en la red? Tal vez puede parecer que no, pero obviamente la justicia debe adaptarse a la sociedad, no la sociedad a la justicia, y obviamente la justicia va adquiriendo cada vez más medios, cada vez la policía está más preparada y los cuerpos de seguridad están más preparados para luchar contra este tipo de delitos, y cuando ya llegan al juzgado, cuando ya se ha hecho una primera instrucción o investigación por parte de policía, guardia civil, etcétera, cuando llegan ya a los juzgados suelen tener la búsqueda de las IP, que es algo fundamental, los archivos están volcados, es decir, sí que hay unos buenos métodos de investigación. Obviamente no es tan fácil como presentar un parte de lesiones, pero sí que tenemos los medios, y bueno, la respuesta se ha ido adaptando, cada vez tenemos más delitos que responden a esta problemática, y luego para el gusto de las penas, pues como para todo, habrá gente que piense que son demasiado flojas y habrá gente que piense que son demasiado duras, pero depende del caso.
¿Cuáles son los principales problemas actuales que desembocan en estas situaciones relacionadas con Internet y con el acoso escolar? Digamos, principales delitos que se cometen o... Sí, principales delitos. Bueno, realmente una estadística ahora no te puedo dar así a bote pronto, pero es verdad que cada vez estamos viendo más delitos relacionados con revelación de secretos, es decir, fotografía de contenido a lo mejor sexual que se envían o que se difunden sin consentimiento de la persona que la ha enviado por primera vez. Nos encontramos eso, que está habiendo un mayor incremento tal vez de delitos sexuales en redes sociales. ¿Piensa que puede también todo derivarse, todos estos problemas, de la falta de cultura de privacidad, de la falta de control de los padres sobre, bueno, pues el consumo que hacen sus hijos en redes sociales, en Internet? Es indudable que la falta de cultura de privacidad está siendo digámoslo, un problema o no, sino porque realmente el problema no puede ser el que yo quiera mostrar mi vida, el problema debe ser aquel que no respete que yo esté mostrando mi vida. No podemos culpar a las víctimas de un hecho que está cometiendo alguien, pero sí que es cierto que cada vez tenemos menos cultura de privacidad, somos más impulsivos en redes sociales, la respuesta temprana, rápida, el poco pensar en cuáles pueden ser las consecuencias, exceso de confianza muchas veces por parte de los menores de que no va a ocurrir nada. Y bueno, es cierto que muchas veces a lo mejor los padres no están formados o no tienen en cuenta que existen aplicaciones de control parental, que tienen que ponerles límites porque se están regalando, por ejemplo, móviles o ordenadores a niños de 10, 11 años y bueno, creo que cuando regalas un utensilio, un dispositivo de este tipo, tienes también que darle unas normas a los menores porque ellos realmente no son conscientes de las consecuencias que pueden llegar a tener si tú no se las explicas. Yo siempre pongo el ejemplo del coche. Si le vas a comprar un coche a tu hijo, le pagas el carnet o se lo pagan ellos porque requiere una formación, pues en este caso si le vas a dar un dispositivo, en el INCIBE incluso tienen un contrato de obligaciones para con ese dispositivo, es decir, yo te regalo este dispositivo pero solo lo puedes usar media hora al día o solo puedes entrar en esta página. Muchas veces también depende de que los padres quieran implicarse en esa educación. Antes de pasar al asunto que le ha traído, que es esta jornada, me gustaría preguntarle porque la casuística local en Ceuta hace que existan pues casos de menores que incurren en delitos de sangre. ¿Cuál es la responsabilidad penal del menor en este supuesto? Bueno, pues lo único, por desgracia, que te puedo comentar al respecto es que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor solamente va a entrar a conocer de aquellos casos en los que los menores tengan entre 14 y 18 años. ¿Qué quiere decir? Que si son menores de 14 años, la ley en la jurisdicción penal no va a entrar a conocer de estos temas, se avisará a asuntos sociales, se dará noticia a las entidades, a las administraciones que se deban hacer cargo, pero no los juzgados de menores porque no son su competencia. Y el castigo, pues igual que en cualquier otro tipo de delito, pero esto sí, mediando una violencia como puede ser considerable en el tema de delitos de sangre, pues sí se va a barajar sobre todo la medida de internamiento cerrado de los menores. Es una de las posibles medidas que se puede adoptar, que están reguladas en el artículo 7, hay un gran elenco, pero cuando hablamos de delitos violentos y de esta clase, normalmente podemos hablar de medida de internamiento cerrado. Y ahora regresando a la jornada en sí, ¿qué importancia tiene la especialización y la formación continuada en el turno de oficio de menores? Pues la relevancia que tiene la formación para nosotros como letrados no depende de que sea en menores, que sea en civil, que sea en penal o en mercantil. La relevancia que tiene la formación como letrados es que las leyes constantemente cambian, que nosotros tenemos un trabajo recogido en la Constitución y que tenemos mucha carga en lo que es a la hora de que se haga justicia, entonces tenemos esa obligación de estar formados y de dar un servicio de calidad, porque formamos parte de ese gran engranaje que es la justicia y no podemos dejarnos llevar por hacer un servicio mediocre o una asistencia mediocre porque las consecuencias pueden ser fatales. ¿Tienen los recién licenciados en Derecho los mismos problemas que el resto de profesionales para acceder al mercado laboral? Pues
dentro de que mi especialidad o por lo que estoy aquí es por el derecho, pero estoy segura porque en casos como los de periodistas y psicólogos, es decir, todos los que al final son profesiones liberales, nos encontramos un poco en la misma situación debido a la crisis. Es cierto que el acceso al mercado es bastante complicado por la alta competencia, temas de los gastos que suponen poder abrir tu propio despacho, muchas veces empezar en el rodaje porque a lo mejor la universidad no te prepara realmente para ser abogado, entonces tiene muchos factores que hacen complicado, pero bueno, para eso también estamos las agrupaciones locales, la Confederación Nacional y las federaciones comunitarias que hacemos un gran trabajo a la hora de ayudar a los que están empezando. Mara Monreal, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, ¿algún asunto que no le hayamos preguntado, no le hayamos cuestionado al respecto y que considere interesante que se sepa? Bueno, yo creo que más o menos hemos tocado todo y simplemente recordar que los abogados estamos siempre a disposición de aquel que lo necesite para ayudarle todos sus problemas y que, por ejemplo, en temas como acoso escolar, cuando tienen lugar, que muchas veces da mucho reparo, mucho miedo a acudir a profesionales y que realmente las soluciones, cuanto antes lleguen, o sea, cuanto antes actúe, mucho mejor y más fácil será resolver el problema. Muchísimas gracias por haber estado en Faro TV en COPE Ceuta. Gracias a vosotros. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.